Hola a todos, bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hoy es viernes 20 de febrero de 2026 y los documentos que tenemos sobre la mesa de verdad que prometen cambiar radicalmente la forma en que entendemos pues, nuestras relaciones profesionales y también las personales. Ujú, totalmente. Es un material muy potente. Sí, el material de hoy se basa en un texto fundamental que está titulado Ley de la Influencia.pdf. Y nuestra misión en esta sesión es tomar, digamos, todas esas ideas preconcebidas que la sociedad nos ha inculcado sobre el poder, el famoso organigrama corporativo y el éxito, para darles una vuelta completa. Vamos a desmentir mitos. Exacto. Mitos muy arraigados sobre lo que realmente significa estar a cargo. Y descubriremos la verdadera esencia de la dirección humana a través de ejemplos históricos, corporativos y, bueno, hasta relatos milenarios. Y quiero mencionar que esta exploración está diseñada específicamente para ese perfil de aprendiz, para quienes buscan absorber conocimiento clave y obtener esos momentos de revelación. Esos momentos, ajá. Esos momentos de ajá, pero sin sentirse abrumados por pura teoría abstracta. Yo estoy muy emocionada de empezar. Y yo estoy convencido de que nuestra audiencia le va a fascinar, porque el argumento que los autores ponen sobre la mesa es bastante atrevido, pero al mismo tiempo es increíblemente sencillo en su formulación. La tesis central postula que el liderazgo es única y exclusivamente influencia. Nada más. Nada más y nada menos. Quien carece de la capacidad de influir en otros, sencillamente no tiene la capacidad de dirigir. No importa lo que diga su tarjeta de presentación o el letrero gigante en la puerta de su oficina. Claro. Es un concepto que, una vez que se comprende, cambia por completo la óptica con la que observamos cualquier organización humana. Bien, vamos a desglosar esto, porque los textos comienzan ilustrando este concepto con una comparación histórica que, honestamente, resulta genuinamente sorprendente. Nos trasladan al final del verano de 1997. Un momento muy particular. Sí, en un lapso de apenas unos días, el mundo entero quedó paralizado por dos muertes profundamente trágicas, la de la princesa Diana y la de la Madre Teresa de Calcuta. Ujú. Y a simple vista, pues parece imposible encontrar a dos figuras públicas con perfiles más contrastantes. O sea, una era la viva imagen del glamour de la alta sociedad europea y la otra, una figura de devoción religiosa viviendo en la pobreza extrema. La disparidad superficial es innegable. Por un lado vemos a una princesa británica, joven inmensamente fotografiada y rodeada de la élite global. Y por el otro, a una monja católica nacida en Albania. Sí. Una mujer de edad avanzada y de muy baja estatura, cuya vida entera transcurrió sirviendo a las personas más desamparadas en las calles de la India. Sin embargo, lo fascinante de esto es cómo el mundo percibía a ambas mujeres. Las encuestas de la época, exactamente. El periódico Daily Mail de Londres publicó en aquella época una encuesta global sobre las figuras humanitarias más importantes. Y los resultados fueron reveladores. Ambas mujeres ocuparon el primero y el segundo lugar a nivel mundial en esa categoría. Y esa es la parte que requiere un análisis profundo. Porque resulta muy fácil entender por qué una ganadora del Premio Nobel de la Paz, que dedicó su vida entera a los pobres, pues encabezaría esa lista. Pero, ¿cómo es que una princesa británica, que comenzó su vida pública como una figura de la realeza y la alta costura, logró alcanzar ese mismo nivel de impacto humanitario genuino? Bueno, la trayectoria de la princesa Diana ilustra a la perfección esta ley de la influencia. Fíjate, cuando ella se casó con el príncipe Carlos en 1981, en esa ceremonia televisada que atrajo a casi 1.000 millones de espectadores. Una locura de audiencia. Una locura. Lo que obtuvo ahí fue un título nobiliario, pero ese título no la convirtió en líder, simplemente le otorgó una plataforma monumental. Le dio un micrófono a nivel global. Tal cual, un micrófono gigante. Su influencia real, la que la llevó a ser considerada una de las figuras más humanitarias del siglo, esa tuvo que ser construida y ganada a pulso durante los años siguientes. No vino con la corona. Y el contraste con sus primeros años es notable. Los relatos de la época la describen inicialmente como una maestra de kinder sumamente tímida. Sí, casi escondiéndose de las cámaras. Exacto, casi abrumada por el peso del protocolo real. No parecía alguien destinada a cambiar políticas globales. Pero la evolución comenzó cuando decidió utilizar esa plataforma mediática para iluminar causas que el mundo prefería ignorar. Causas muy difíciles.
Hablamos de su involucramiento directo en la investigación del SIDA, cuando la enfermedad era un tabú enorme, su contacto físico y cercano con enfermos de lepra y, por supuesto, su campaña mundial para la prohibición de las minas terrestres. Y ese último punto sobre las minas terrestres es el ejemplo definitivo de cómo su influencia cruzó la línea del estatus de simple celebridad para convertirse en verdadero poder político. Los documentos citan un testimonio de Patrick Fuller, de la Cruz Roja Británica. Ah, sí, esa historia es increíble. Él relata cómo pocos meses antes de su trágico accidente, Diana viajó a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios de la administración de Bill Clinton. Su objetivo no era una simple visita diplomática para tomar el té. Iba con una agenda clara. Iba con la intención de convencer al gobierno estadounidense de que apoyara la conferencia de Oslo, cuyo fin era prohibir las minas antipersonales. Semanas después de esa intervención, la postura oficial de la administración cambió a favor de la prohibición. Fuller dejó muy claro que fue la atención y el peso que Diana aportaba al problema lo que influyó directamente en los líderes mundiales. Es un nivel de persuasión tremendo. Y sé que los textos abordan un momento crítico en la vida de Diana, específicamente en el año 1996, que es cuando se divorció formalmente del príncipe Carlos. Un punto de inflexión. Porque la lógica institucional dictaría que, al perder el título de Su Alteza Real, automáticamente perdería su poder e impacto, porque supuestamente el poder emanaba de la corona, ¿no? Y la realidad demostró exactamente lo opuesto. Ese es el verdadero momento de revelación. Al perder el título, su influencia no solo se mantuvo, sino que aumentó considerablemente, mientras que la de la familia real, a pesar de conservar toda su estructura jerárquica y todos sus títulos, experimentó un declive ante los ojos del público. Los números del funeral son impactantes. Son la métrica más dolorosa pero irrefutable de esta influencia. Su funeral fue transmitido y traducido a 44 idiomas, alcanzando una audiencia global estimada en 2.500 millones de personas. Es más del doble de la audiencia que presenció su boda real. Es la prueba definitiva de que el título no hace al líder. Es la influencia la que convoca y mueve a las masas. Absolutamente. Y esa distinción entre tener una plataforma institucional y tener verdaderos seguidores choca de frente con lo que vemos todos los días en el mundo profesional, porque todos hemos estado en organizaciones donde abunda la confusión sobre quién lidera realmente. Por eso me parece crucial que exploremos los 5 mitos del liderazgo que detallan los autores. Es fundamental aclarar esto. Empecemos con el primero, el mito de la gerencia. Existe una tendencia casi universal a usar los términos gerente y líder como si fueran sinónimos intercambiables en el entorno corporativo. Es un error de categorías muy común y bastante perjudicial para las empresas. La gerencia y el liderazgo operan bajo paradigmas completamente distintos. ¿Cómo los diferenciarías basándote en el texto? La función principal de la gerencia es el mantenimiento. Se trata de asegurar que los sistemas, los procesos y las estructuras actuales funcionen sin fricciones. Un gerente mantiene la maquinaria andando. El liderazgo, por el contrario, implica impulsar un cambio de rumbo. Se trata de ver el horizonte y mover a un grupo de personas hacia una nueva dirección. Esa diferencia es clave. Me gusta mucho la analogía del expresidente de la compañía automotriz Chrysler, Lee Iacocca, que rescatan los textos. Él decía que a veces, incluso el mejor gerente, se asemeja a un niño pequeño que ha sacado a pasear a un perro gigantesco. Ah, esa analogía es buenísima. El niño no está dirigiendo al animal, simplemente espera a ver hacia qué árbol o callejón quiere ir el perro, y entonces lo acompaña, tratando de que todo parezca bajo control. Esa imagen mental es fabulosa. Un gerente excepcional puede mantener al equipo organizado mientras caminan. Pero si de repente la empresa necesita dar un giro de 180 grados para sobrevivir en el mercado, el gerente por sí solo no puede obligar al perro gigante a cambiar de rumbo sin tener influencia pura. Tal cual no tiene la fuerza. Y eso nos lleva de manera natural al segundo mito, el mito del empresario. Porque es muy fácil asumir que cualquier persona capaz de fundar una empresa multimillonaria es, por definición, un líder visionario al que todos quieren seguir. Especialmente en la era actual, donde glorificamos a los fundadores de startups. Los documentos desmitifican esto utilizando la figura de Ron Popeil. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, Popeil fue un inventor e infomercialista estadounidense increíblemente prolífico, creador de artefactos para el hogar como el famoso Bego-Matic. O el Pocket Fisherman. Exacto, la pequeña caña de pescar plegable.
A lo largo de su carrera, se ganó el apodo de «el vendedor del siglo» y generó ventas que superaron los $300 millones. Evidentemente, era un hombre con una capacidad de persuasión enorme. Lograr que millones de espectadores a las 3 de la mañana decidan levantar el teléfono y gastar su dinero en un procesador de vegetales requiere un talento innegable. Pero la persuasión necesaria para cerrar una venta rápida no es el mismo tipo de influencia que requiere el liderazgo. No, son dinámicas distintas. Popeye lograba una transacción comercial, convencía a la gente por una fracción de segundo para que abrieran sus billeteras. Pero eso está a años luz de inspirar a esas mismas personas a que dejen sus trabajos, confíen en una visión a largo plazo y dediquen años de su vida profesional a seguir un proyecto en común. Comprar un producto no te convierte en un seguidor leal. Lo cual enlaza perfectamente con otra falacia muy presente en las oficinas de hoy en día. Hablo del tercer mito, el mito del conocimiento. Uy, este es muy común. Es casi un reflejo cultural recordar la máxima del filósofo Sir Francis Bacon, el conocimiento es poder, e inmediatamente asumir que el coeficiente intelectual es el indicador definitivo del potencial de liderazgo. Las empresas cometen este error constantemente. Sí, cuando promueven a su ingeniero más brillante a un puesto directivo. Exacto, o a su científico más destacado, asumen que su brillantez técnica se traducirá automáticamente en un equipo de alto rendimiento. Y el resultado suele ser catastrófico para la moral del departamento. Es el típico escenario donde alguien tiene la respuesta correcta a absolutamente todos los problemas técnicos, posee un intelecto deslumbrante, pero cuando convoca una reunión, nadie le presta atención ni adopta sus propuestas. Pasa todo el tiempo. Si un individuo tiene un conocimiento enciclopédico pero carece de la empatía, la inteligencia emocional y la capacidad de conectar con otros, su brillantez se queda estancada en su propio escritorio. El intelecto no genera influencia de forma automática. Y así como celebramos la inteligencia, también idolatramos la innovación y el llegar primero. Lo que nos introduce al cuarto mito, el mito del precursor. Tendemos a confundir a la persona que va a la vanguardia con la persona que lidera. Y el texto usa un ejemplo histórico muy claro aquí. Ofrece un ejemplo impecable con la expedición al Monte Everest de 1953. La historia recuerda universalmente a Sir Edmund Hillary como el primer hombre en alcanzar la cima del mundo. Es una hazaña monumental que lo convirtió en un precursor indiscutible. Sin embargo, ser el primero en pisar la cima no lo convirtió en el líder de esa expedición. Sé que los registros históricos muestran que el verdadero estratega y líder de esa enorme y compleja misión logística fue un hombre llamado John Hunt. La diferencia de roles es crucial. Hay una diferencia abismal entre ser un explorador audaz que camina kilómetros por delante del grupo y ser un líder. Para que exista liderazgo, es un requisito indispensable que haya personas que de manera consciente e intencional decidan caminar detrás, siguiendo una dirección específica. Sí, si no hay nadie atrás, no hay liderazgo. Exacto. Si alguien va corriendo al frente y al mirar hacia atrás descubre que está completamente solo, no está liderando, simplemente está dando una caminata muy solitaria. Esa distinción es vital y culmina en el que probablemente sea el mito más destructivo y persistente en el mundo moderno, el mito de la posición. Es la creencia ciega de que el rango dentro de un organigrama otorga automáticamente la capacidad de influir. Si conectamos esto con el panorama general de los negocios, el caso de Maurice Saatchi resulta casi de estudio obligatorio. Oh, el caso de Saatchi & Saatchi. Estamos hablando de una de las figuras más formidables de la industria publicitaria global. Era el jefe principal de la colosal agencia que llevaba su propio apellido. Pero en 1994, las dinámicas de poder institucionales chocaron con su influencia. Un grupo de inversionistas institucionales forzó a la junta directiva a despedirlo. O sea, lo despojaron de su título, de su posición en la cima del organigrama, de su oficina ejecutiva. La junta directiva asumió que, al quitarle el cargo oficial, neutralizaban su poder. Pero la reacción del mercado y del talento interno demostró quién tenía realmente el control. Fue inmediata. Apenas se concretó su despido, varios de los ejecutivos y creativos clave de la agencia renunciaron inmediatamente para seguir a Saatchi y fundar una nueva empresa. Y lo que es aún más revelador, las cuentas corporativas más grandes del mundo, titanes de la industria como British Airways y la compañía multinacional Mars, retiraron sus contratos millonarios para irse tras él.
Las repercusiones financieras fueron inmediatas y brutales para la agencia original. Tras la salida de Saatchi y el éxodo de talento y clientes, las acciones de la compañía se desplomaron en la bolsa, cayendo dramáticamente de $8.05 a escasos $4 por acción. La mitad de su valor. Es uno de los pocos casos donde podemos ver la influencia humana pura, cuantificada en tiempo real en los mercados financieros. Hay una cita del autor Stanley Hofty en los documentos que resume este evento con precisión quirúrgica. Dice, no es la posición lo que hace al líder, es el líder quien hace la posición. A Saatchi le quitaron el escritorio, pero la junta no tenía forma de quitarle a su gente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hemos estado hablando de corporaciones millonarias, monarquías y expediciones épicas. Pero los autores del texto sostienen que el Laboratorio Supremo, el lugar más implacable para poner a prueba quién tiene verdadera influencia, no es el rascacielos corporativo, sino el mundo de las organizaciones voluntarias. El voluntariado. Toman como referencia las observaciones de Bill Hybels, fundador de una de las congregaciones de desarrollo comunitario más grandes de Norteamérica. La lógica detrás de usar el voluntariado como el estándar de oro de liderazgo es irrebatible si analizamos las herramientas de coerción que existen en otros sectores. ¿A qué tipo de coerción te refieres? Bueno, en el ámbito militar, por ejemplo, la obediencia está respaldada por un sistema de rangos sumamente rígido. Si un subordinado desobedece una orden directa, las consecuencias incluyen el encarcelamiento militar. Tienen la cárcel como amenaza. Y en el ecosistema empresarial tradicional, la obediencia está anclada al sustento económico. Los gerentes tienen el poder de dictar salarios, aprobar bonos, otorgar beneficios y, en última instancia, despedir a alguien. Resulta natural que las personas acaten órdenes cuando el pago de la hipoteca de su casa depende de ello. El instinto de supervivencia financiera es un motivador gigantesco. Pero cuando trasladamos el análisis a una ONG, a un grupo comunitario de rescate de animales o a instituciones como la Cruz Roja, todo ese andamiaje de poder desaparece de un plumazo. No hay sueldos que retener. Nadie en esas organizaciones recibe un cheque a fin de mes. Y definitivamente nadie será enviado a prisión militar si decide que el martes por la tarde prefiere quedarse en casa viendo televisión en lugar de ir a organizar donaciones. Exacto. En el voluntariado, el liderazgo basado en la posición institucionalizada se vuelve completamente inútil. La única moneda de cambio que funciona es el liderazgo puro, la capacidad de articular una visión tan convincente que inspire a otros a donar su recurso más escaso, su tiempo libre, de forma totalmente voluntaria. Es por ello que una de las recomendaciones más recurrentes para evaluar ejecutivos es precisamente esta. Si una junta directiva quiere saber si un gerente prometedor tiene madera de líder real, deben asignarle la tarea de coordinar un proyecto exclusivamente con voluntarios. Es una buena métrica. Si logra mantener al grupo cohesionado, motivado y avanzando hacia la meta, sin poder usar el dinero o la amenaza de despido como palancas, entonces ha demostrado poseer verdadera influencia. Es una prueba de fuego implacable. Y esta dinámica, donde el título oficial se vuelve irrelevante frente a la influencia real, también domina un mundo hipercompetitivo como el de los deportes profesionales. Los textos relatan un episodio fascinante dentro de la Liga de Fútbol Americano, la NFL, específicamente con la franquicia de los Denver Broncos. Es un caso de estudio perfecto sobre jerarquías paralelas. Durante una época particular a finales de los años 80 y principios de los 90, el entrenador en jefe del equipo era Dan Reeves. El jefe oficial. Él ostentaba el título máximo, la autoridad oficial reconocida por la liga y los dueños. Pero dentro de su equipo técnico se encontraba Mike Shanahan, quien ocupaba un cargo subordinado como coordinador o asistente ofensivo. Con el tiempo, comenzaron a surgir profundos desacuerdos estratégicos entre Reeves y Shanahan sobre cómo dirigir la ofensiva del equipo. Y el punto de quiebre fue la relación con la pieza más valiosa de la franquicia, el mariscal de campo estrella John Elway. Los reportes de la época indicaban que la conexión y la confianza entre Shanahan y Elway eran tan fuertes que en ocasiones diseñaban e implementaban tácticas ofensivas ignorando las instrucciones directas del entrenador en jefe. Se saltaban la jerarquía. Más allá de quién tuviera la razón técnica en cuanto a las jugadas de fútbol, la realidad irrefutable en ese vestuario era que el subordinado, Shanahan, ejercía una influencia mucho mayor sobre el jugador clave del equipo que el propio hombre que llevaba el título de jefe. Elway confiaba y seguía la visión de Shanahan. Y el tiempo terminó validando esa dinámica oculta de poder.
Shanahan dejó la organización temporalmente, pero cuando regresó a Denver años más tarde, ya investido formalmente con el cargo de entrenador en jefe, logró materializar toda esa influencia acumulada, llevando al equipo y al propio John Elway a la victoria en el Super Bowl en temporadas consecutivas. Increíble. Finalmente, el título oficial y la posición en el organigrama se alinearon con la influencia genuina que él ya poseía desde años atrás. Y a veces la falta de influencia hace que un título rimbombante se desvanezca casi cómicamente. Los autores ilustran esto con una anécdota histórica sobre la juventud de uno de los presidentes más icónicos de la historia, Abraham Lincoln. Es casi difícil imaginar a la figura monumental de Lincoln en una situación de tanta ineptitud táctica. Sí, choca un poco con la imagen que tenemos de él. Nos ubicamos en el año 1832, durante el conflicto conocido como la Guerra del Black Hawk. Lincoln, siendo apenas un joven, logró reunir a una compañía de voluntarios locales. Y como recompensa por haberlos juntado, las autoridades militares le otorgaron automáticamente el rango de capitán. Tenía el nombramiento y las insignias oficiales. Pero ostentar el rango militar es muy distinto a poseer la competencia para ejercerlo. Lincoln carecía por completo de experiencia en tácticas de combate y procedimientos de infantería. No tenía el conocimiento necesario para movilizar tropas con orden y disciplina, algo fundamental para generar confianza y, por ende, influencia entre los soldados que supuestamente comandaba. Algo básico en la milicia. Pero, en medio de la marcha, su mente se quedó en blanco. No recordaba el comando reglamentario. Así que, ante la inminente colisión de sus hombres contra la cerca, simplemente gritó algo como: «Esta compañía romperá filas por 2 minutos y luego formará filas otra vez, al otro lado». Un desastre táctico. Una orden completamente improvisada y carente de rigor militar. El resultado a largo plazo de esa falta de competencia fue inevitable. Al no poder inspirar respeto táctico ni demostrar capacidad de dirección, su influencia fue nula. Otros hombres dentro de la milicia, que sí poseían aptitudes naturales y conocimientos, comenzaron a destacar y a ganar la confianza de las tropas. La influencia natural superó al rango. Lincoln, sujeto a las implacables leyes de la influencia humana, vio cómo su rango se erosionaba rápidamente. Inició aquel breve conflicto con el orgulloso título de capitán y para cuando terminó su servicio militar había sido degradado a soldado raso. Es la ilustración perfecta del proverbio que rescatan los textos. El que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Solo está dando un paseo. Es una frase lapidaria. Si alguien camina con aire de importancia y al mirar atrás descubre que nadie sigue sus pasos, entonces se está engañando a sí mismo. Y bueno, todo esto nos lleva a una pregunta crucial para nuestra audiencia, para cualquier persona que nos escuche y desee construir o fortalecer su propia influencia en su entorno profesional o comunitario. ¿Cómo se hace? Exacto. Si la influencia no se otorga por decreto, ¿cómo se construye desde cero? Los documentos ofrecen un estudio de caso final extraído de textos bíblicos e históricos antiguos que resulta ser una clase magistral sobre el desarrollo paulatino del liderazgo. Se enfocan en la figura de Josué. Es un análisis fascinante sobre el factor tiempo en la construcción de la influencia. El relato describe cómo Josué y Caleb formaron parte de un grupo de espías enviados a explorar un nuevo territorio. Al regresar, Josué hizo un análisis de la situación y llegó a la conclusión firme de que el pueblo debía avanzar y tomar la tierra. Tenía una estrategia clara. Intentó persuadir a la multitud para que iniciaran la marcha presentándoles los datos y su visión estratégica. Pero se encontró con un muro de resistencia total. El resto de los exploradores estaban aterrorizados por los desafíos que vieron y lograron contagiar ese pánico al resto de la población. La multitud ignoró por completo la propuesta de Josué. La rechazaron de plano. Y aquí radica una lección monumental para cualquiera en el mundo corporativo hoy. Josué tenía la razón absoluta. Su evaluación estratégica era la correcta. Sin embargo, tener la respuesta correcta no le sirvió de absolutamente nada en ese momento crítico, porque carecía del capital social, carecía del peso y de la influencia necesaria para convencer a una masa de personas aterrorizadas. Exactamente. La influencia rara vez se genera de la noche a la mañana, especialmente cuando se busca movilizar a un grupo grande de personas hacia un cambio drástico. El texto documenta detalladamente cómo Josué tuvo que edificar ese capital social a lo largo de décadas. Fue un proceso largo. Primero, se apalancó en la mentoría.
Moisés, quien ya era el líder establecido y poseía una inmensa influencia sobre el pueblo, actuó como su mentor, transfiriéndole gradualmente autoridad y visibilidad pública. Le dio su respaldo. En segundo lugar, estuvo el factor crucial de la paciencia y el sentido de la oportunidad. Josué tuvo que esperar 40 años, un periodo inmenso en el que demostró integridad y consistencia constantes, hasta que surgió una nueva generación que finalmente estuvo abierta y dispuesta a seguir la visión que él había propuesto originalmente. Fue una combinación de mantenerse fiel a sus principios, construir relaciones de confianza y permitir que el tiempo demostrara que su evaluación inicial siempre había sido la acertada. Esa consistencia inquebrantable a lo largo de 4 décadas fue el cimiento que finalmente lo consolidó como el líder capaz de guiar a todo un pueblo hacia su destino final. Si conectamos todas las piezas de información y los estudios de caso que hemos analizado hoy, la conclusión es contundente. Los títulos corporativos impresos en tarjetas de presentación, los ascensos en el organigrama y hasta los rangos institucionales funcionan simplemente como herramientas temporales. Una ilusión de control temporal. Lo único que logra un título es comprar una ventana de tiempo, un margen temporal donde las personas te prestan un poco de atención para ver qué haces. En ese lapso, el individuo debe demostrar competencia, empatía y visión para ganar verdadera influencia, o de lo contrario, la perderá rápidamente frente a otros que sí la posean. El liderazgo se gana en las interacciones del día a día, nunca se asigna por un memorándum de recursos humanos. Esto debería motivarnos a observar detenidamente nuestros entornos, oficinas o grupos comunitarios, para identificar quiénes son realmente las personas que mueven los hilos y marcan el rumbo, independientemente de lo que dicten las jerarquías formales. Esto plantea una pregunta importante. Y quiero usar esta reflexión para dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final que amplía todo lo que hemos discutido hoy. Si despojamos al liderazgo de sus títulos, de sus escritorios de caoba y de sus insignias, y nos quedamos con la idea de que es pura y exclusivamente influencia, nos topamos con una realidad intelectualmente fascinante. La influencia, en su estado más puro, es una herramienta moralmente neutra. Eso es muy cierto. Es simplemente el mecanismo de persuasión y conexión. Ante esto surge un reto gigantesco para todos. ¿Cómo desarrollamos, tanto a nivel colectivo en nuestra sociedad como a nivel crítico en nuestra propia mente, defensas sólidas contra individuos que son inmensamente carismáticos y poseen un altísimo grado de esta influencia pura, pero que podrían utilizar ese inmenso poder persuasivo para guiarnos con total convencimiento y entusiasmo directamente hacia el borde de un precipicio? Es un rompecabezas sociológico profundo. Comprender la mecánica de la influencia y cómo opera, como hemos visto a lo largo de esta sesión, es apenas el primer paso analítico. El siguiente gran desafío, y quizá el más vital para el progreso y la supervivencia de cualquier grupo humano, es evaluar críticamente hacia qué destino específico nos está moviendo esa influencia. Un reto indispensable que requiere constante atención y análisis crítico de nuestra parte. Con esta reflexión llegamos al final de nuestra exploración profunda de hoy. Esperamos que esta sesión les haya brindado nuevas herramientas para descifrar las dinámicas de poder que nos rodean diariamente, que sigan cuestionando las estructuras formales y, sobre todo, que sigan descubriendo el inmenso poder de la verdadera conexión humana. Hasta la próxima. Sigan profundizando.